tal, comunidad? Gracias por estar aquí en un nuevo video. La historia que te traigo hoy es sobre el asesino más joven que existió en el país de Ecuador. Juan Fernando Hermosa Suárez tenía 15 años y ya le había arrebatado la vida a al menos 20 personas. Juan Fernando Hermosa se había convertido en el niño del terror por sus crímenes cometidos en apenas 4 meses. El joven que vivía en Quito es recordado como el asesino en serie más joven de Ecuador. Cuando Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez adoptaron a Juan Fernando, no se imaginaban cuál sería el destino de su nuevo hijo. Aunque nació en la provincia costera de Los Ríos, el 28 de febrero de 1976, Juan Fernando Hermosa creció en Quito, en un barrio al norte de la capital. Los Hermosa Suárez eran un matrimonio particular. Olivo tenía propiedades en el oriente ecuatoriano, por lo que se ausentaba constantemente de su hogar, mientras que Zoila tenía artritis y sufría de sordera, así que, en las ausencias del padre, Juan Fernando se quedaba al cuidado de su madre. Juan Fernando Hermosa era de complexión delgada, parecía un joven como cualquier otro, pero sus ojos, según narran las crónicas de la época, eran saltones y su mirada albergaba misterio. Cuando Hermosa llegó a la adolescencia, empezó a frecuentar bares, discotecas y salas de juego electrónicos. Tenía una pandilla formada por 10 adolescentes de su misma edad, que lo acompañaban en sus andanzas. Hermosa era el líder. La pandilla del terror, como la opinión pública conocería a los jóvenes, cometió uno de sus delitos el 22 de noviembre de 1991. Hermosa y sus amigos salían ese día de una discoteca ubicada cerca al puente de Guambra, como se conoce, a un paso elevado de Quito, que queda sobre la avenida 10 de agosto, una de las arterias viales más importantes y transitadas de la ciudad. Los jóvenes caminaron hacia la avenida 10 de agosto y detuvieron a un taxi marca San Remo. Una vez iniciado el trayecto en el taxi, Hermosa sacó un arma de 9 milímetros y le disparó al conductor en la cabeza. El taxista murió al instante. Con el hombre muerto en su propio taxi, uno de los jóvenes condujo hacia el suroriente de la ciudad, donde arrojaron el cuerpo del taxista a una guardarraya, nombre que en Ecuador se le da a los caminos estrechos que están junto a los senderos principales. Al siguiente día, la Policía Nacional encontró el cuerpo. Apenas 7 días después del crimen, el niño del terror fue a la peluquería de Charlie, una persona con preferencias sexuales diferentes. Hermosa solía frecuentar el lugar para que le arreglaran el cabello. Ese día, Hermosa no fue solo, sino con alguno de los miembros de la pandilla, con los que había estado bebiendo alcohol. Charlie, quien invitó a los adolescentes a su casa para seguir bebiendo, no se imaginaba su final. Una vez en el domicilio hubo una pelea. Hermosa volvió a utilizar su pistola y le disparó 5 veces a su peluquero cuando éste quería pedir ayuda. El sábado 2 de noviembre de 1991, 12:55 de la mañana, en las afueras de la ciudad de Quito, Ecuador, el conductor del taxi, Jorge Aguirre Zambrano, llega al lugar del destino indicado luego de ser contratado previamente. Misteriosamente, el taxista fue ejecutado de 2 disparos en la cabeza. El crimen se realizó en el perímetro rural del Caldero, a varios kilómetros fuera de la capital. El jueves 5 de diciembre de 1991, 2:17 de la mañana, Giovanni Solórzano Cuello trabajaba normalmente en su taxi. Horas después, su cadáver se encontró en las afueras de la ciudad con 2 tiros en la cabeza. El asesino o los asesinos dejan el cuerpo y se llevan el auto. El sábado 14 de diciembre de 1991, los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya Ati y Gumersindo Ortiz Rodríguez son asesinados. Sus cuerpos se encontraron nuevamente en sectores aledaños a la ciudad. 3 víctimas en una sola noche. En todos los crímenes, el pistolero no deja rastro. Las víctimas son taxistas y los asesinatos son perpetrados en sectores rurales de la ciudad.
hasta ese momento 5 víctimas. El temor incrementaría aún más cuando la policía identificó, poco tiempo después, a 4 hombres con preferencias sexuales diferentes, asesinados de la misma forma, con disparos en la cabeza. Las ojivas de la bala encontrada en todas las víctimas, taxistas y personas con diferencias sexuales, pertenecían a una sola arma, una random calibre 9 milímetros. Hermosa asesinaba a taxistas y a hombres con preferencias sexuales diferentes, según indican los registros sobre el perfil de las víctimas. Además, a los taxistas les robaba sus autos, por eso solo escogía a víctimas que condujeran a San Remo, porque ese vehículo no se apagaba al subir por las empinadas pendientes de Quito, de acuerdo a lo declarado por los miembros de la pandilla. En un operativo policial, 5 jóvenes que robaban en el centro de la ciudad fueron detenidos. Uno de ellos, Tomás Angulo, por las presiones y amenazas de la policía, decidió delatar al niño del terror. Las informaciones de Angulo permitieron que el mayor de la policía, Fausto Terán, junto a un escuadrón, llegaran a la casa de Hermosa. Era el 9 de enero de 1992. Los policías entraron a la supuesta habitación del menor por un tragaluz ubicado en el techo. Sin embargo, quien yacía en la cama era su madre. Hermosa advirtió la presencia de los agentes y con su arma empezó a disparar. En el intercambio de balas con la policía, provocó que la madre muriera en el enfrentamiento. Además, en medio de la balacera, el niño del terror arrojó una granada a los policías que lo enfrentaron. La explosión tumbó una pared y ésta cayó encima de 2 policías. En el enfrentamiento, que duró apenas 15 minutos, terminó con la captura de Hermosa. Cuando lo llevaron a la cárcel, en sus primeras palabras dijo: «Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Fue a partir de febrero de ese año que se conoció por medios de comunicación quién era el asesino de los taxistas y de los hombres con preferencias sexuales diferentes de Quito». Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. Y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. En sus declaraciones también dijo que su intención no era matar. Les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió. Otra vez que lo amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que tuvo que utilizar su arma. Y un taxista intentó golpearlo con una llave de ruedas, por lo que también se vio obligado a disparar, dijo el adolescente, según recoge los archivos de la prensa local. Al ser un menor de edad, lo sentenciaron a 4 años de cárcel. Esa era la pena máxima que la ley permitía para castigar a menores en el Ecuador. Ya en prisión, Hermosa se había convertido nuevamente en el líder. Su novia ingresó un arma al penal para que Hermosa pudiera escapar. Apenas había pasado 17 meses cuando Hermosa se fugó junto a 10 adolescentes más. En esa huida, asesinó a un policía que intentó detenerlo. A pesar de que viajó a Colombia, fue capturado nuevamente y tuvo que completar la sentencia. Recobró su libertad en 1996. Hermosa dejó la capital y viajó a Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, para vivir con su padre. En enero de 1996, luego de solamente 4 años de condena por ser menor de edad, el niño del terror, responsable de la desaparición y asesinatos de 11 taxistas, 4 hombres con preferencias sexuales diferentes y un policía, quedaba libre. Abandonó la ciudad con su padre huyendo de los medios de comunicación, pero poco tiempo después, su cuerpo sin vida sería encontrado con signos de tortura. Su cuerpo fue hallado a las orillas de un río. Su rostro era irreconocible. Según relatan las noticias de aquel entonces, su cuerpo mostraba orificios de bala, tenía cortes en la espalda y sus manos estaban atadas con alambre.
Se supo de su identidad por los documentos de la billetera. Tenía una identificación estudiantil del establecimiento Educación a Distancia. Monseñor Leónidas Proaño cargaba la boleta de libertad emitida por el Tribunal de Menores y también conservaba un recorte periódico que decía: el síndrome Hermosa en todo el país. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1996, el mismo día en el que habría cumplido 20 años. Muchos rumores y fábulas urbanas quedaron, como la de que Hermosa fue un asesino a sueldo contratado, producto de una vendetta de un general militar, ya que a su hija había sido sexualmente ultrajada y asesinada por un taxista. Pero la más conocida, que Juan Fernando Hermosa fue malignamente astuto y después de salir de la cárcel fabricó y fingió su propia muerte. El cadáver que fue encontrado tenía el rostro totalmente desfigurado e irreconocible, pero las pertenencias de la víctima, hallado al borde del río Aguarico, en el lago Agrio, Ecuador, tenía la identificación de Juan Fernando Hermosa Suárez. Todos estos rumores al final la policía los desmintió y aseguró que, aunque nunca se supo quién lo asesinó, Juan Fernando Hermosa murió en su propia ley, víctima de la venganza de sus enemigos, que no fueron pocos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida en el mundo de YouTube como Hija del Maíz. Hasta el próximo video.